Las personas anhelamos anticipar el futuro de una manera exagerada. Y para ello creamos y construimos expectativas que muy frecuentemente se erigen como murallas imaginarias entre lo que es y lo que se desea que sea. Este acto cognitivo, aparentemente inofensivo, puede convertirse en una fuente de disonancia psicológica cuando las expectativas se ven desafiadas por la cruda realidad. Vamos, cuando las expectativas no se cumplen. ¿Por qué tenemos expectativas? ¿Es cierto que tienen un impacto real en nuestro comportamiento? ¿Qué ocurre cuando éstas no se ajustan a la realidad? ¿Cómo podemos regularlas para que sean más fieles a nuestro contexto y a nuestros recursos? Hace muchos años, en la antigua isla de Chipre, vivía un hábil escultor llamado Pigmalión. Su destreza en el arte de la escultura era tan extraordinaria que sus obras parecían cobrar vida. Sin embargo, a pesar de su maestría, Pigmalión se sumía en la soledad, sin encontrar en la realidad la belleza que plasmaba en sus creaciones. Un día Pigmalión decidió esculpir su obra maestra, una estatua de una mujer tan perfecta que, cuando terminó su obra, Pigmalión quedó asombrado por la belleza de su creación, tan enamorado de la estatua que le dio el nombre de Galatea. Era tal su admiración que se arrodilló frente a la estatua y le pidió a Afrodita, la diosa del amor, que le diera una esposa igual a la escultura que había creado. Afrodita, conmovida por la devoción de Pigmalión, escuchó sus ruegos. Aquella noche, mientras Pigmalión dormía, la diosa descendió del Olimpo y tocó con su vara mágica la estatua de Galatea. De repente la piedra se volvió cálida, la blancura se transformó en piel suave y la estatua cobró vida. Los deseos de Pigmalión eran tan fuertes que se convirtieron en expectativas. Se enamoró tanto de su escultura que esperaba poder vivir un romance con ella. Y finalmente así fue. Más tarde te explico por qué te he narrado este mito y qué influencia tiene en la manera en la que entendemos aquello que esperamos que ocurra. Las personas, te decía al principio, tenemos la tendencia natural de organizar la información de acuerdo con nuestras expectativas previas. Es lo que nos permite entender el mundo de una forma más accesible. Así que filtramos la información de nuestro entorno para dar preferencia a la información que se alinea con nuestras creencias y con nuestras expectativas. Como solemos buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes, las expectativas a veces dan lugar a un efecto de confirmación. Por ejemplo, si esperamos que alguien se enfade cuando le ponemos un límite, seguramente si su reacción es un poco ambigua y no es claramente agradable, es muy posible que entendamos su ambigüedad como una evidencia de su enfado. Y esto no es un detalle insignificante. Imagina el impacto que pueden llegar a tener nuestras expectativas en la forma en la que vivimos, nos comportamos y nos relacionamos. De una forma curiosa, también en nuestras experiencias.
Por ejemplo, si esperamos que algo sea difícil, un examen, una entrevista de trabajo o una conversación con nuestra pareja, es más probable que percibamos esos desafíos no como más difíciles per se, pero sí como más significativos, con una carga, una importancia y un impacto mayores, lo que influye inevitablemente en la evaluación general que hacemos de la experiencia. Pero más allá de las expectativas sobre aquello que nos rodea, si éstas tienen un impacto importante en nuestra vida, imagínate la cantidad de cambios que movilizan nuestras propias expectativas sobre nosotros mismos, sobre nuestro desempeño y nuestras habilidades. Si alguna vez has ido a terapia, estoy seguro de que tu psicólogo o psicóloga ha tratado de evaluar tu nivel de autoeficacia, aunque no te hayas dado cuenta. La autoeficacia es la creencia en la capacidad personal para lograr metas y enfrentarnos a los desafíos de nuestra vida. Si desarrollamos expectativas positivas sobre nuestra capacidad para realizar una tarea específica, es más probable que nos esforcemos y persistamos más en esa tarea. Quizá te suene más aquello del efecto placebo, en el que las expectativas juegan literalmente el papel más importante, o la profecía autocumplida, que no es más que la mayor probabilidad de que algo ocurra porque nuestra expectativa, de manera directa o indirecta, nos dirige hacia allí. Sobre esto tiene mucho que ver el llamado efecto Pigmalión. En los años 60, un grupo de investigadores evaluó el rendimiento académico y la inteligencia de los alumnos de una escuela estadounidense, y a pesar de sus resultados diversos, el grupo de investigadores informó a los profesores de que una serie de alumnos habían destacado especialmente. No era cierto, pero la sola expectativa que se construyó sobre estos alumnos bastó para que sus resultados académicos mejoraran con el paso de los meses. Los profesores acabaron sesgados en sus evaluaciones, pero al mismo tiempo el hecho de que miraran con otros ojos a esos alumnos hizo que estos mejoraran su rendimiento. No es que se trate de creer en uno mismo y ya está, pero desde luego este experimento evidencia que la expectativa propia y ajena tienen un impacto brutal en el comportamiento humano. En la experiencia humana, las expectativas se entretejen con los hilos de la percepción, dando forma a nuestra interpretación del mundo. Sin embargo, cuando estas expectativas se desprenden de las raíces firmes de la realidad, surgen las complejidades psicológicas que tiñen nuestra experiencia de un malestar muy profundo. El problema fundamental reside en la disparidad entre la proyección mental de lo que debería ser y la cruda revelación de lo que en realidad es. La brecha entre la idealización y la realidad puede generar una enorme insatisfacción, como es obvio, y surge una tensión, un conflicto entre la visión interna y la experiencia externa. La frustración, la desilusión, la autoevaluación negativa. Por eso es tan importante desarrollar nuestra capacidad para ajustar nuestras expectativas en respuesta a las realidades cambiantes. Pero, como imaginas, este acto de adaptación no siempre es sencillo, ya que implica renunciar a las construcciones mentales que hemos ido acumulando durante tanto tiempo. Para regular nuestras expectativas y hacernos la vida un poco más amable, la introspección es lo que nos va a permitir detenernos y discernir entre lo que aspiramos y lo que es realmente plausible. Comprender que nuestro mundo está en constante cambio y no resistirnos a esos cambios. Remar junto a los vaivenes, que no es fácil desde luego, pero es eso lo que nos va a permitir distanciarnos de expectativas rígidas e inflexibles. Y esto no implica renunciar a la ambición
sino más bien despojarla de las capas de fantasía que la separan de la realidad. No es una rendición, sino un acto consciente de mirar la realidad cara a cara. Es la paradoja de aspirar a las alturas mientras mantenemos firmemente los pies en la tierra.